gozosos en el Señor y con un corazón abierto y dispuesto para ver lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. ¿Saben que el propósito de las clases cuál es? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué venimos a estudiar la palabra? Para aprender, ¿verdad? Que lo que el Señor tiene para nosotros. Pero ¿qué nos llama el Señor? A no ser oidores solamente, sino hacedores de su palabra. Y es ahí donde nosotros vamos a ver el cambio, donde la palabra en realidad va a obrar en nuestras vidas, cuando nosotros lo pongamos por obra. ¿Y cuál es el tema de la clase de hoy? Estamos en la número 7. ¿Cuál es? Amén. ¿Cuántos en su caminar, en su caminar con el Señor, han tenido esa experiencia en la que el Espíritu Santo los ha dirigido en alguna situación? Amén. Amén. ¿A cuántos el Señor le ha dicho a lo mejor, calla, no digas nada? Amén. Amén. O el Señor le pudo haber dicho, no actúes, no hagas nada, espera, espera. Y a veces es tan clara la voz del Señor, pero muchas veces nosotros estamos tan afanados que el Espíritu Santo nos quiere hablar y nos está hablando, pero no podemos escuchar su voz. Estamos tan distraídos, estamos tan afanados, buscando la manera de resolver, que en vez de parar, como dice la palabra, para y pregunta, ¿dónde está la senda antigua para que puedas caminar por ella? A veces andamos tan rápido y afanados que no nos damos cuenta y nos salimos del camino. Pero por eso nos manda el Señor a esperar en Él, a detenernos y esperar, no actuar por impulso, sino esperar la dirección del Señor. Y hoy vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo actúa. Viendo cómo lo hizo en otros, podemos ver que el Señor puede hacerlo de la misma manera en nosotros. Amén. Y estamos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 14. ¿Cuántos hemos oído la historia de Cornelio, de cómo él se convirtió a Cristo? Todos conocemos la historia, ¿verdad? ¿Alguien no la conoce? ¿No conoce la historia? Amén, pues hoy la va a conocer, con la ayuda de nuestros hermanos que me van a ayudar en esta tarde. Hechos capítulo 10. Estamos en el estudio número 7, la dirección del Espíritu en la obra misionera, en la obra que el Señor hace con nosotros, en nuestro diario santificación. Amén. Vale, ¿tú puedes leer el pensamiento central? El pensamiento central. La historia del cristianismo en el libro de los Hechos está marcada por una clara dirección del Espíritu Santo en la vida y el trabajo de los siervos de Cristo. Una clara dirección, así que no había lugar a duda de que el Espíritu Santo era el que se estaba moviendo y el que estaba dirigiendo a cada uno de estos hombres. Y Carol, el texto áureo. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. Así que el Espíritu Santo podemos ver claramente que Él habla a nuestro corazón. Él habla casi como si fuera una voz audible, ¿verdad? Y podemos estar seguros que es el Espíritu Santo que nos está hablando. Y los objetivos de esta clase es comprender la necesidad de ser guiados por el Espíritu para hacer la obra misionera. La palabra dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, Son hijos. estos son hijos de Dios. Así que cada uno de nosotros debe ser guiado por el Espíritu de Dios, no solamente en la obra misionera, sino en toda nuestra vida. Amén. Asumir un carácter humilde que permita al obrero atender la orientación del Espíritu. ¿Esto qué quiere decir? A ver, Maribel. Asumir un carácter humilde que permita al obrero atender la orientación del Espíritu. ¿Qué entiende por eso? Y que tenemos que ser humildes ante la palabra del Señor. ¿Y por qué será que nos llama a eso? Que si no fuéramos humildes a la voz de Dios,
¿qué reacción entonces tendríamos a la orden del Espíritu? Soberbia. No haríamos su voluntad. El Espíritu nos estaría hablando y nos estaría diciendo, hey, sí, te están hablando feo, pero calla. ¿Pero qué te dice la carne? No, yo no me voy a quedar así. Este no me va a mí a poner en menos. Y el Espíritu Santo te dice, calla, date la vuelta, vete, no hagas caso. Pero si nosotros atendemos a la voz, tenemos que ser humildes porque el orgullo es lo que nos impide a nosotros obrar, como dice la palabra, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que nosotros tenemos que poner a un lado nuestra actitud, nuestra carne, nuestras emociones, para entonces poder atender a la orientación del Espíritu. Y la última, que también tiene que ver con eso, es aplicar debidamente la voluntad del Espíritu a la conducta cotidiana, la conducta diaria. Y la clase, la lectura empieza ya en el versículo 7. Vamos a empezar. Dice, Hechos capítulo 10, versículo 7, dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas eran bajado a la tierra. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y de libres y aves así. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque una cosa común no he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel día volvió a ser oído en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Amén. Entonces, como les había mencionado, todo este capítulo 10 trata de cómo este hombre conoce a Cristo, llega a los pies de Cristo. Y cómo es que el Espíritu Santo obra para que esta conversión se dé. Cornelio, ¿quién era Cornelio? Un centurión. Un centurión. Él era un centurión del army romano. Centurión era un capitán que estaba encargado de 100 hombres. Eso es lo que quiere decir la palabra centurión. Y este hombre vivía en Cesarea, que era la capital de Judea. Esto es en Jerusalén. Bueno, en Judea, que es la provincia, donde también estaba cerca de Jerusalén. Ustedes saben que el Señor Jesús, parte de su ministerio, pues Él lo pasó ahí en Jerusalén, en toda esa área, y otra parte fue pues en Galilea, de donde Él venía. Así es que dice la palabra, si vemos en los primeros versículos, que este hombre, en el versículo 2, dice que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Cómo fue que este hombre llegó a ser temeroso de Dios? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo llegó a ser temeroso de Dios? Lo que podemos especular es que como él vivía en Judea, estaba expuesto a las enseñanzas del Señor. A lo mejor vio milagros, a lo mejor escuchó de milagros. Como era un soldado,
A lo mejor él tuvo alguna ocasión en la que él tuvo que estar cerca para mantener el orden y ser testigo de algún milagro que el Señor haya hecho o sus discípulos. Así que podemos pensar que a lo mejor así fue como él llegó a tener el conocimiento sobre el Dios verdadero. Recordemos que él vivió en un puerto muy importante de aquel entonces, y en un puerto llega mucha gente de todos tiempos, quizás ahí pudo haber sido, son conjeturas, ¿no? Es que en el mayor puerto del Mediterráneo donde vivía, donde Bueno. originario. Cesarea, era un puerto, había un puerto. Esa no lo sabía. Así es que este hombre, de alguna manera, estuvo expuesto a la palabra del Señor. Pero le faltaba algo, ¿verdad? Por esta razón dice la palabra, en el versículo 3, que él vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que esto es como a las 3 de la tarde. Y esta es una de las horas en las que los judíos acostumbran a orar. Pudo ser que él aprendió esto también de ellos. Ellos oraban 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y al anochecer. Y la hora 9 era una de las horas en las que ellos oraban también. Así que mientras lo más probable estaba orando, tuvo una visión en la que el ángel de Dios entraba donde él estaba y lo llamaba por su nombre, Cornelio. Así que el Señor sabía quién era este hombre, un hombre gentil, Cornelio. Y él mirándole fijamente, pero atemorizado, así que él no pestañeaba. Yo me imagino que quería estar segura que era lo que él estaba mirando. A veces cuando nos pasa a nosotros que no estamos seguros, queremos como enfocar bien, y si cerramos los ojos a lo mejor cuando lo abrimos ya no va a estar ahí. Él se mantuvo fijamente mirando y atemorizado. ¿Qué es, Señor? Así que él entendió en su corazón quién era quien estaba delante de él. Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Este era un hombre que no solamente de palabra había entendido quién era el Dios verdadero, sino que a pesar de que él no tenía todo el conocimiento de la verdad y todo el conocimiento de cómo era que él tenía que agradar a Dios, él estaba poniendo en práctica su fe. Dice, haciendo el bien, dando limosnas y orándole al Señor siempre, teniendo una comunicación con ese Dios que él todavía no conocía. ¿Qué ejemplo para nosotros es esto? Que nos decimos conocer al Señor. Este hombre tenía la práctica de hablar con ese Dios que él no conocía. Pero dice la palabra: acercaos a mí, acercaos a Dios, y Dios se acercará a nosotros. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Y él recibió respuesta del Señor. Él no sabía que le faltaba algo, pero el Señor sí lo sabía. Y dice que la orden que le dio, o la instrucción que le dio el ángel es: envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar, como decía el pastor. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Por qué el ángel no le dio el evangelio en ese momento? El ángel lo pudo haber evangelizado sin tener que mandarlo a buscar a Pedro, sin tener que mandar a buscar a alguien. ¿Por qué creen ustedes que fue así? Yo considero que este varón se juntaba con judíos. Él veía cómo actuaban los judíos, él veía que traían sus limonas. Pero yo creo que en lo profundo de su corazón sabía que algo estaba raro y algo estaba mal. Porque veía solamente a lo mejor muchas caretas en los sacerdotes. Y es como nos pasa muchas veces, los que están involucrados en las presidencias, aún en los pastorados, se da cuenta de lo que se mueve alrededor. Entonces el que viene de abajo y va hacia arriba se sorprende muchísimo porque pensaba que no era así. Entonces yo considero que este varón se rozaba con esa creencia, pero él quería hacer lo correcto. Entonces yo digo, el Señor le dio esa revelación no solo para que
un ángel le dijera qué es lo que tenía que hacer, sino lo que realmente se tenía que hacer desde el momento que el Señor se le reveló. O quería que el Señor se le revelara por el testimonio del cristianismo. Creo que era para que Pedro entendiera que también es para los judíos. Puede ser también. Sí, aquí habla en el versículo 2 de muchas características que él hacía, ¿verdad? Y era casi idénticas a las que hacemos hoy en día de un cristiano. Dice, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. La otra que hacía muchas limosnas al pueblo, y la otra, y oraba a Dios siempre. Era alguien que estaba buscando la manera de agradarle a Dios. Y aunque él, en lo que él había aprendido, él trataba de acercarse un poco más de su propio corazón a Dios. ¿Por qué fue que le fue necesario que Pedro llegara con ellos? Como decía Marcos, que pues él era necesario para que fuera el evangelio con el que se encontrara él, ¿verdad? Que no fuera la religión judía ni nada de eso. Y después, bueno, más adelante vamos a estar viendo. Pero el ángel pudo haberle dado el mensaje, ¿verdad? Sí. Sin que tuviera que ir a buscar a Pedro. La gran comisión es para los hombres. Ajá. Exactamente. La gran comisión es para nosotros. Así que cada cual tiene, dentro del plan de Dios, cada cual tiene su trabajo. Y el ángel, que es un mensajero de Dios, él no tomó el lugar que el Señor nos ha dado a nosotros, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. A nosotros nos fue delegado el predicar el evangelio de salvación, el llevar el evangelio, las buenas nuevas a los hombres. Así es que el Señor le dejó ese trabajo a nosotros, a cada uno de nosotros. Le digo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Amén. Y esta era una de esas ovejitas. Esa es una oveja que tenía que apacentarla, no importándole de dónde viniera, sino que le llevara el mensaje directo de Cristo. Amén. Y como decía Vanesita, era necesario también que Pedro entendiera que el plan de Dios no era solo para los judíos, sino para todo el mundo. Entendemos que el Señor, dice la palabra, que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Así que ese fue el plan de Dios después o antes de enviar a su Hijo al mundo. El plan de Dios cambió estando Jesús en la tierra, o ya Él vino con ese plan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así que ese fue el plan de Dios desde el principio, salvar la humanidad. Y dice la palabra que cuando se fue el ángel, Cornelio no esperó. Él no esperó en hacer, en obrar, en actuar en lo que el mensaje del ángel le había dicho. ¿Qué le había dicho el ángel que hiciera? ¿Qué le dijo el ángel? ¿Cuál fue la instrucción del ángel? Mata y come. No, todavía no estamos aquí. A Cornelio, no a Pedro. ¿Cuál fue la instrucción del ángel? El ángel le dijo que mandara a buscar a Pedro. Ve y busca a Pedro. Él te va a decir lo que tú necesitas saber, lo que te falta. Para muchos que piensan, bueno, yo soy bueno, yo soy una persona que no le hago mal a nadie, yo oro a Dios, yo hago ofrendas, yo ayudo al necesitado, ayudo al pobre. Eso era exactamente lo que hacía Cornelio. Pero a los ojos de Dios, eso estaba muy bien, dice la palabra. Él ha visto, Dios ha visto tus ofrendas, ha visto tus oraciones, ha visto tu buena intención de tu corazón. Pero algo te falta, si no, el ángel, Dios no le hubiera mandado a decir que buscara a Pedro. Porque ¿qué era el mensaje que le iba a llevar Pedro? Plan de salvación. El plan de salvación. Algo le faltaba. La única manera de llegar a Dios, la única manera de ser salvo es a través de ¿quién? De Jesucristo. Así que a él le hacía falta Jesucristo, que es lo que le falta a cada uno de aquellos que no han conocido al Señor. Amén. Así que dice la palabra en el versículo 7 que inmediatamente que se fue el ángel, Cornelio no esperó.
sino que él fue diligente en poner de una vez en obra la orden que el ángel del Señor le había dado. Así que él de una vez buscó a 2 de sus criados y a un devoto soldado, una persona que era de suma confianza, y lo mandó a que fuera a buscar a Pedro. El Señor le dio la instrucción exacta, le dijo dónde encontrarlo, le dijo cómo se llamaba la persona dueño de la casa, cuál era su ocupación, le dio toda la información clara. Amén. Amén. El versículo 8, ¿qué nos dice? A los cuales envió a Jope después de habérseles contado todo. Amén. Dice que este detalle revela que los siervos del Señor somos conocidos y observados donde quiera que nos encontramos. Así que el Señor sabe dónde estamos. ¿Y será que el Señor pudiera decirle a alguien, ¿sabes qué? Busca a Ramón. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Busca a Nelly. Ella te va a decir lo que tienes que hacer. Así que tenemos que estar preparados, hermanos. Si él le dijo busca a Pedro, era porque Pedro estaba capacitado para darle el mensaje que él tenía que escuchar. Y muchas veces hemos escuchado, tenemos que prepararnos con el conocimiento claro del Evangelio, aprendernos de memoria versículos que nos podamos utilizar en el evangelismo y apuntar, hacer apuntes para que cuando llegue ese momento que debería ser seguido, podamos estar preparados. Amén. El versículo 9 dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Así que al mediodía, que era otra de la hora, ¿verdad? Así que Pedro se iba acercando para orar al mediodía a la hora sexta. ¿Y a dónde fue él para orar? A la azotea. ¿Qué nos deja esto entender? Es decir, podemos orar en cualquier lugar, ¿verdad? Cualquier lugar que escojamos para orar está bien. Pero en la azotea, supongo que lejos de la gente, lejos de la distracción, donde podemos estar apartados con el Señor sin que nada nos distraiga, eso es lo ideal. También él fue testigo cuando Jesús iba a Monte de los Olivos. Él iba lo más lejos posible, lo más alto posible. Exactamente, él aprendió de Jesús cómo él se apartaba. Dice la palabra que él constantemente se apartaba para orar. Se apartaba aún de sus discípulos, quedaban aparte y él se apartaba para orar. Así que podemos aprender de esto también del Señor. Tomar el mismo ejemplo de Pedro y del Señor cuando nosotros hagamos también nuestras oraciones. Como nos decía nuestro hermano el viernes también, me parece que era el viernes. Así que él subió a la azotea a las 12 del mediodía para orar. Todo siervo de Dios debe obedecer la intuición divina a orar en momentos específicos. ¿Le ha pasado que uno ha sentido una necesidad de orar por alguien y uno no sabe por qué en algún momento del día? En ese momento uno tiene que hacer caso a la voz de Dios porque uno no sabe qué situación pudiera estar pasando ese hermano en ese momento. Y la oración es necesaria. Dice que la oración del justo puede mucho. Pedro no sabía lo que estaba pasando con Cornelio. Él no sabía lo que se estaba cocinando ahí. Él no sabía lo que venía después. Pero él fue movido a orar en ese momento que estos hombres venían de camino a buscarlo a él. Así que nosotros aprendemos que de igual manera cuando sintamos la necesidad en cualquier hora del día para orar por alguien, detengámonos a orar. Para una vida sólida en oración es importante tener un horario programado y ser disciplinado al cumplirlo. ¿Cuántos creen que esto es cierto? Que a lo mejor es más fácil si nosotros tenemos horas del día estipuladas para orar. Si tenemos la disciplina de orar a cierta hora del día, sabremos que no podemos ocupar ese momento para nada más. Este momento, esta hora es para el Señor. Hay personas que le gustan ser más espontáneas, pero podemos orar
a cualquier hora del día, pero si tenemos esa hora o ese momento apartado todo el tiempo para orar al Señor, entonces sabemos que esa comunión diaria con el Señor la vamos a tener. Según tenemos la responsabilidad de ir a nuestros trabajos, porque es una responsabilidad que tenemos, esa responsabilidad es mayor que ir al trabajo. Amén. Si tenemos ese tiempo disponible para el trabajo, ¿cuánto más para la oración? Amén, así mismo es, como decía el hermano, esa es nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual depende de una vida de oración, de tener nuestro momento de oración con el Señor. ¿Levantaste la mano? ¿No? Amén. Así es que sabemos también que la palabra dice que el Señor es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Así es que el Señor es el que produce en nosotros el querer honrarlo, el querer serle fiel, el querer ser santo. Todos esos sentimientos vienen de parte del Señor. Así como proponen en nosotros el deseo de orar. Es a veces nuestra carne la que lucha con el Espíritu, que es el que quiere hacer las cosas bien. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario, algo que quieran añadir? ¿No? Entonces continuamos. Dice el versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Así es que él está en la azotea. Y dice que estando en la azotea, que estaba orando, le dio una gran hambre y quiso comer. Así que sabiendo el Señor cuál era el plan divino, qué era lo que él iba a ver en esta visión, el Señor permitió que Pedro tuviera hambre para que se interesara por lo que iba a ver. Amén. No le pasó a lo mejor así como a Esaú, cuando tenía tanta hambre que estuvo dispuesto a vender algo de tanto valor por un plato de lenteja. Y ahora está Pedro con mucha hambre y dice que ¿qué fue lo que él vio en la visión? ¿Viste bien? Unas costillitas de puerco. Unas costillitas de puerco fue lo que él vio ahí. Dice la palabra que le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, y del cielo vio que bajaba un lienzo. Imagínense el lienzo como si fuera un mantel. El lienzo es como una tela de lino, y que viene bajando y está agarrada de las 4 puntas, y viene bajando, y sobre él habían toda clase de animales, dice la palabra, animales terrestres, cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, todas clases de animales. Leyendo el contexto de la palabra, podemos entender que este lienzo representa el reino de Dios aquí en la tierra. Y los animales, todos los animales que están arriba del lienzo, representan a todos los hombres, tanto judíos como no judíos, porque habían todas clases de animales. Puros, dice, animales puros y animales impuros. Animales comunes, inmundos y no inmundos. En el tiempo de la ley, ellos tenían prohibido comer ciertos animales. Por eso es que ahora que Pedro ve esta visión y el Señor le dice, mata y come, o sacrifica y come, él se pone pero bien firme. Dice, no, Señor, nunca en mi vida he hecho algo así. Yo nunca he comido nada inmundo. Así que podemos ver que Pedro no entendía la visión. El Señor le estaba dando una visión, tenía un propósito esta visión. ¿Cuál era el propósito de esta visión? Para los que conocen la historia. ¿Cuál era el propósito de la visión? Que fuera donde torne pero que le diera el mensaje a todos, porque había diferentes. ¿Cuál era, de qué manera veían los judíos a los gentiles? Mal. Sí. Para los judíos, los gentiles eran inmundos. Eran, sí,
como animales. ¿Iba a decir algo? Impuros. Impuros para los judíos. Así era como ellos veían a los gentiles. Así es que inferiores. y en la mente de ellos, aún Pedro, siendo Pedro, habiendo sido lleno del Espíritu Santo, para él, en su mente, él no podía a lo mejor concebir que el plan de Dios, que esto tan maravilloso como es el Espíritu Santo y el plan de Dios, se pueda extender de igual manera a un mundo como para los gentiles, a un mundo pecador como son los gentiles. A lo mejor en su mente él no consideraba que ellos fueran dignos de recibir este regalo de parte de Dios. Así es que el Señor está trabajando con Pedro a través de esta visión. En griego, cuando le dice mata y come, en el versículo 13, dice que la voz vino y le vino una voz que le dijo a Pedro que matara y que comiera. Dice que en realidad eso se traduce literalmente como sacrifica y come. No solamente es matar un animal para preparar de comer, pero era para hacer un sacrificio. Y aunque es cierto que en el tiempo de la ley esto era prohibido, comer este tipo de ciertos tipos de animales, pero la voz que le dice después, en el versículo 15, ¿qué dice el versículo 15? Si Dios ya lo limpió, no lo llames tú común. Si el Señor ya hizo la obra de limpiarlo, entonces Él tenía que recibirlo. Amén. Debemos dar gracias al Señor porque su revelación ha sido paulatina, tanto en las Sagradas Escrituras como en nuestra experiencia. Vemos como Pedro, antes de esta visión, tenía un pensar en cuanto a los gentiles. Pero el Señor ya le había dado a Pedro otras experiencias poderosas, amén. Dios le había dado a Pedro otras experiencias, pero vemos como ahora lo va llevando un poquito más, a conocer un poquito más de cómo es el Señor, de cómo el amor de Dios se extiende no solamente a lo que es Jerusalén, lo que es Israel, sino que se extiende afuera a los que no son judíos también. Y de la misma manera como el Señor va poco a poco revelándose a Él en cuanto a su plan y cómo Él es, el Señor hace lo mismo con nosotros. A veces hay muchas cosas que nosotros no podemos entender y hay otros que ya están un poquito más avanzados en eso, en revelaciones que el Señor le ha dado. ¿Y el Señor cómo nos revela quién Él es? ¿A través de qué? A través de su palabra. Él nos enseña cómo Él es. Pero, sí, a través de su palabra Él nos habla y Él nos revela cómo Él es. Pero a lo mejor no todos hemos llegado al mismo nivel de conocimiento del Señor. Por eso que le damos gracias al Señor porque Él es paciente con nosotros. Pero a la misma vez, cuando el Señor le ha dado revelación a otra persona y nosotros todavía no estamos ahí, por eso dice la persona que no debemos juzgar al que el Señor le ha dado otra revelación, sino, bueno, al que el Señor le ha dado otro nivel de revelación, sino que tenemos que callar. Amén. Como a Cornelio y a Pedro, que estaban orando en ese caso, que estaban orando por el Señor, se le reveló a ellos. Ambos estaban orando, así mismo. Aunque era cierto que bajo la ley eran animales prohibidos, pero si Dios ya los había limpiado, la prohibición anterior quedaba anulada. Dios pone aquí en esta visión que él está viendo, como les había dicho, que el lienzo simbolizaba el reino de Dios y los animales que estaban arriba simbolizaban pues toda la humanidad. Dios está poniendo un énfasis aquí en esta visión en la obra misionera, en lo que Él iba a hacer. Aunque como les digo, Pedro en ese momento todavía no entendía lo que significaba la visión. Dice que al día siguiente, cuando por fin llegó el soldado a la casa de Simón, dice que
Él testificó al día siguiente en casa de Cornelio de cómo Dios le había mostrado que a ningún hombre le podía llamar común. Ya esto es él estando en la casa de Cornelio. Debemos permitir que el Espíritu Santo elimine todos nuestros prejuicios y darnos ojos espirituales abiertos al plan amoroso de Dios. ¿Ustedes creen que es posible que en el tiempo de ahora nosotros podamos tener prejuicios hacia personas para predicarle el Evangelio? A lo mejor no como lo tenían los judíos, que era algo bien serio, pienso yo. Pero hay otras cosas en las que el Señor a veces tiene que trabajar en nosotros. Sí, Pedro pudo entender claramente que era el Señor el que le estaba hablando aquí, porque si nos damos cuenta, Jesús siempre usaba mucho lenguaje de esa manera, ¿verdad? Metafórico. O sea, está hablando de una manera metafórica. Entonces Jesús siempre le hablaba de ese mismo modo, y él supo bien que era el Señor el que le estaba diciendo de esto. Él era bien discriminatorio contra la otra gente, y no solamente contra la otra gente, sino también con las mujeres, ¿verdad? Entonces, y qué curioso, porque aunque Pablo fue el apóstol de los gentiles, Pedro fue el primerito que abrió la puerta para que el pueblo gentil o los no judíos pudieran encontrar la gracia de Jesucristo. Así mismo, sí. Así mismo fue. El versículo 15 dice que fue la segunda vez que la voz le habló y le dijo que lo que Dios había limpiado no lo llames común. Así que el Señor no le dejó solamente con la primera visión de mata y come, sino que el Señor era persistente. Él quería que Pedro entendiera el significado, por qué él estaba dando esta visión. Dice el 16 que esto hizo 3 veces. Gracias a Dios por su paciencia, por su insistencia, para que él pueda entender el mensaje. La tercera vez, dice que después de la tercera vez, aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Pero en este momento que el lienzo fue recogido al cielo, Pedro, que estaba perplejo dentro de sí porque él no entendía y él trataba de entender qué será lo que el Señor me quiere decir con esto, dice que él estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. En este momento llegaron los hombres que ya estaban de camino de parte de Cornelio. Así que el Señor en este momento, esta es una de las visiones que el Señor dio, que prácticamente le dio la respuesta inmediatamente. A veces el Señor puede darnos una visión y nosotros no saber lo que significa, pero no está las respuestas, las interpretaciones de las visiones, de quién viene. Como le dijo José y Daniel al rey, solamente Dios, lo que tú estás pidiendo, oh rey, solamente Dios lo puede dar. Ningún hombre puede interpretar sueños, puede interpretar visiones. Solamente Dios que da la visión es el que puede dar también la interpretación. Así es que nosotros erraríamos si tratamos de comprar un libro de interpretación de sueños, porque las interpretaciones solamente las da Dios. Amén. Corremos un gran riesgo de tener la interpretación incorrecta. Ahora, ¿podemos hacer esa interpretación basado a las Escrituras? ¿Podemos comparar si viene de Dios a través de las Escrituras? Si un sueño viene de Dios o si una visión viene de Dios, sí, tenemos que usar las Escrituras para comparar. Pero en el caso de Pedro, él quedó perplejo, él quedó pensativo tratando de pensar qué será lo que esto quiere decir. Él no le dio ninguna interpretación a esto, pero dice la palabra que cuando llegaron los hombres y le contaron la visión por la cual ellos estaban ahí, porque dice la palabra más adelante que cuando llegaron los hombres de Cornelio le contaron a Pedro que él había tenido una visión, que un ángel de Dios lo había mandado. Si no hubiera sido por esta visión que él tuvo, Pedro no hubiera creído que este hombre lo que había visto era de parte de Dios, porque ¿cómo va a ser que un hombre inmundo el Señor le pueda estar hablando, verdad?
Pedro tenía una necesidad en ese momento de saciar su hambre, porque dice que tenía gran hambre. En ese momento le dio gran hambre. El Señor le manda comida, por el cual él entiende, o el Señor le revela que tiene que matar y comer, pero su tradición, su costumbre, por donde él venía, porque parece que no, como que no le pasó la muerte de Jesucristo, no le pasó todo lo que pasó, al momento que lo llevó, que le dijo, mata y come. Por eso, cuando hay necesidad, en este momento del hambre, es no la necesidad física, sino la necesidad espiritual donde el Señor quería llevar. Sí. Y muchas veces nos lleva a nosotros lo mismo. Nosotros vamos a una casa y queremos resolver la necesidad física de la gente, no la espiritual, que está bien, podemos aconsejarlos, pero no es a lo que el Señor nos mandó. No sé si sea así. Bueno, el Señor también nos dice, si vemos a un hermano en necesidad, no le demos solamente la bendición espiritual, también tenemos que ayudarlo en lo material. Pero es la necesidad del mensaje que necesitaba en ese momento. En ese momento lo que él necesitaba, sí, era espiritual. Era la palabra de Dios, lo que él necesitaba, el evangelio del Señor era lo que él necesitaba en ese momento. Hermana Ani, perdona, un minutito. No era fácil para Pedro, porque cuando Pedro reacciona y responde a la visión, él aplica la palabra. Él aplica el Antiguo Testamento. Dice, eso es inmundo, no puedo comer. Si él compara la palabra, lo que Pedro todavía no realizaba es que estaba en otro testamento. Se estaba construyendo el Nuevo Testamento. Es por eso que la iglesia debe entender que es un nuevo pacto. Pedro todavía no lo visualizaba. Pero él aplica, él compara la escritura. Por eso es muy importante que sepamos cuando una escritura es completamente del Torah y no del Evangelio. Porque Pedro cita la escritura, él interpreta la visión, aplica la escritura, compara y se da cuenta que la escritura dice, esos son animales inmundos. Por la palabra, por la ley mosaica. Entonces Pedro dice, eso es inmundo. Podía él decir, esto es el diablo. ¿Ves? Pero, por supuesto, Dios usa un mecanismo completamente celestial para poder convencer. Pedro, ahora estamos en el Nuevo Testamento. Cuando Hebreo explica que el primero se ha dado por viejo, que ahora caminamos en un testamento nuevo, es un momento donde si Dios no está en medio, Pedro no lo entiende. Pedro no entiende a la visión, porque si él hubiese aplicado a la escritura, la ley, y eso es lo que él hace, eso no conviene, eso es inaceptable. Entonces era un método donde el Espíritu de Dios tenía que intervenir para convencer, cambiar el pensamiento. Pedro, estamos en un Nuevo Testamento. Por supuesto, no se usa la palabra del Nuevo Testamento, porque recién se está edificando el Nuevo Testamento. Es muy complicado. Ve como cuando Gedeón trata de asegurarse que Dios te lo llama para ese trabajo. Y Dios le permite que se someta a 3 diferentes pruebas. Lo mismo pasa con esto. Dios es paciente porque no es fácil cambiarle la mente a Pedro en ese momento. Es correcto la expresión, Dios es paciente. Pero vemos ahí a un Pedro que se deja llevar por la corriente del Espíritu. Eso es muy importante. Gracias. Exactamente. Y hay veces, y por eso decía también que hay veces que el Señor nos puede estar hablando hoy. Y el Señor puede que no sea una visión, pero Él nos habla a través de su palabra. Y hay cosas en su palabra que a veces son difíciles de aceptar, que van completamente en contra de cómo la sociedad, lo que vemos en medio de la sociedad, va en contra de lo que, como nos han criado, como nos han enseñado, y personas no lo pueden aceptar. Aún personas que se llaman ser cristianos, le dicen, pero hermana, mira, aquí dice la palabra esto, y dicen, no, eso yo no lo puedo aceptar. Así es que tenemos que tener un espíritu, como decía, el objetivo humilde, para poder, como decía el hermano, dejarse guiar por el Espíritu y aceptar el plan de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas.
aquí en el texto audio dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, ve aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Quiere decir que Pedro todavía no estaba bien firme en las cosas de Dios, me da a entender a mí, como que fallaba la fe, porque el Espíritu dice, aquí levántate pues y no dudes. No, lo que pasa es que Pedro en ese momento todavía estaba en la azotea. Estaba terminando, había terminado la visión que Dios le había mostrado. Y él estaba todavía en la azotea meditando en lo que Dios le había mostrado. Y mientras él estaba ahí, estaban llegando los 3 hombres que había enviado Cornelio. Ellos estaban abajo en el primer piso tocando la puerta. Estando todavía en la azotea, el Espíritu de Dios le avisa que estos hombres han llegado, que están a la puerta. Y que lo que ellos le venían a decir a Pedro era que viniera con ellos. Así que la voz de Dios le está diciendo a Pedro, no dudes de ir con ellos cuando tú bajes. Porque eran desconocidos. Era un soldado romano que llegaba. Era un soldado romano que... Gracias, hermano. Imagínese, llega un soldado romano a buscarte. Yo no voy para allá. No, yo no voy para allá. Hermana, y para ampliar la información, en ese tiempo había persecución. Había persecución. Entonces, si no hubiera llegado la visión a Pedro, él jamás hubiera podido ir, porque esto es una trampa. Exactamente. Acuérdense que dice la palabra que ya todos los cristianos habían migrado de ahí por la persecución y solamente los discípulos, los apóstoles fueron los únicos que quedaron ahí en Jerusalén. Así es que si Pedro no hubiera estado bien con el Señor, hubiera tenido esa revelación tan linda. Dios no le da revelación a gente que está enclencle. Bueno, esa es la cosa, tenemos que estar preparados, para que el Señor nos use. Pastor, ¿usted quería comentar algo? Bueno, que debemos ser guiados por el Espíritu. Eso fue la razón por la cual el Señor le dio la respuesta que estaba esperando Pedro en el momento. No se esperó mañana ni pasó. Porque si Pedro hubiera ido a conseguir consejos de los otros que estaban con él, los otros le hubieran dicho lo mismo que Pedro pensaba. Sí. Eso no puede ser de Dios. Y que se hubieran caído en un pecado. Por eso es importante dejarse guiar por el Espíritu. Y no como aquellos que se llenaban a Jesús diciendo que las obras de Jesús eran obras del enemigo. Exactamente. Ahí tenemos que tener cuidado. Por eso cuando no entendamos algo, mejor es callar y no comentar, no formar una opinión de algo que no entendemos. A menos que la Biblia claramente lo reproche, porque la palabra es lo que tenemos como fuente de saber si lo que viene es de Dios o no es de Dios. Hermana Ari, perdóname hacer un paréntesis, perdona que te interrumpa. No, dice que tenemos que acordarnos, el gobierno de disciplina dice que nuestra regla de fe es el Nuevo Testamento. Porque hay muchas prácticas en el Antiguo Testamento que ya no se practican. Nosotros tenemos que ver que el Nuevo Testamento es el complemento de muchas profecías. El Torah, la ley, es la regla de fe del judaísmo. ¿Verdad? La confusión para que entendamos, tal como Hebreo lo explica, todo el libro de Hebreo explica, el primer pacto ha sido dado por viejo. Este es el nuevo pacto en mi sangre, donde el sumo sacerdote es Jesucristo. Los judíos para ser salvos tienen que aceptar a Jesucristo, ya no los rituales judíos. Por eso Pedro tuvo un poquito de duda al momento, hasta que el Espíritu lo convence, pero nuestra regla de fe, que eso lo entendamos nosotros, que es el Nuevo Testamento. Amén. Aceptamos toda la Biblia, pero nuestra regla de fe es el Nuevo Testamento, el Evangelio. Amén. Por eso debemos conocer la palabra, hermanos. Debemos conocer la palabra para que podamos dejarnos guiar por ella y no ser confundidos. Y como nos estaba comentando el pastor también, que cuando Jesús estaba reprendiendo demonios en una ocasión, ¿qué le dijeron los fariseos? Este lo echa por Belcebú. Este reprende demonios por Belcebú. Así es que ellos pecaron y dijeron una blasfemia, atribuyendo la obra de Dios
a Satanás. Así es que por eso tenemos que tener mucho cuidado también en las cosas que nosotros no entendemos. Amén. Pero tenemos la palabra del Señor que nos guía. Yo estoy, como dicen por ahí, no ven todo esto, pero con el Nuevo Testamento, todo lo del Antiguo Testamento no queda abolido, no queda ya... No. La ley ritual, los rituales del Antiguo Testamento, pues ya nosotros no lo practicamos, porque el Señor Jesús es el nuevo pacto, es a través de la sangre de Jesucristo que el ser humano es salvo. Antes ellos tenían que hacer rituales. El Antiguo Testamento está dividido en diferentes leyes, que es la ley lo de los rituales, la ley moral, eso todavía sigue vigente, ¿no? La ley moral, eso todavía sigue vigente. No matarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, pero dice que toda la ley del Antiguo Testamento se resume en ¿qué? En amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley. Y eso es lo que el Señor nos ha enseñado para este tiempo a través de la sangre de Jesucristo, que es que somos salvos. Sí, porque amén. Entonces, diríamos, si la ley quedara abolida, como dice la hermana, ya, lo que hizo Daniel lo vamos a tirar por la borda. 3 veces al día oraba. No podemos hacer eso. Tenemos que seguir bueno, la ley. Como ley no es obligación de tener que hacer las cosas exactamente así. Nosotros podemos orar. Las cosas buenas que hicieron, tomémoslas como ejemplo. Y oremos 3 veces al día si podemos sacar. Y si podemos orar más, oremos 5. Más veces, 10 veces al día. En la ley que tenemos que seguirlas haciendo, porque... Pero con la nueva ley las personas ya podían comer, por ejemplo, diferentes animales que antes se consideraban inmundos. O sea, eso como una reforma, unos cambios. Ya eso no aplica, hermano, ¿verdad? Lo del comer los animales. Bueno, para el gentil esto nunca ha sido una ley, porque el mismo Pablo le dijo, no le impongan ninguna otra carga a los gentiles que se estaban convirtiendo al Señor. En estos tiempos hay gente que en otros países comen hasta ratones. Seriamente, ¿no? Bueno, a la hora de llenar el estómago cuando no hay más nada que comer. Comer de todos los que hay. Yo pensé que a veces hay que obrar por fe y a veces por sentido común. Sentido común, tú no vas a comer 10 kilos de carnitas todos los días. Ni en la mañana desayuno, ni en la tarde, ni en la cena. Carnitas y carnitas y carnitas, sabes que tu cuerpo se te va a tapar y se te va a atrofiar. Porque soy cristiano y ya estoy bajo una nueva gracia, puedo comer y hacer lo que yo quiera. Tiene sentido común que no hace ningún sentido. Tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar el templo de Dios. Sí. Aquí estamos viendo cómo Pedro, en la visión, el Señor no le dice, Pedro, tú vas a hacer esto y esto en casa de Cornelio, sino que él fue, el Espíritu Santo lo llevó, pero él no sabía lo que iba a pasar allá. Entonces, a veces nosotros cuestionamos mucho, Señor, pero ¿qué va a pasar, Señor? Pero dime, revélame. Cuando realmente lo que tenemos que hacer es nomás obedecer el sentir del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque y dejar que el Señor haga lo que va a hacer. Muy bien dicho. Pero también la oración santifica, porque si vamos lo que vayamos a comer, muchas veces vamos a un restaurante y no sabemos qué es lo que nos están dando. Porque tenemos que orar para que el Señor santifique lo que nos vamos a comer. Amén. Primero para darle gracias al Señor por lo que nos da, pero también para que el Señor santifique. Amén. Lo que estaba comentando Hermilo, Pedro no supo el significado de la visión hasta que él llegó y predicó el Evangelio y vio cómo el Espíritu Santo también fue derramado sobre ellos. Fue hasta ese momento que él entendió que verdaderamente el Evangelio era también para ellos, a quien él consideraba como inmundo. Así fue ahí en ese momento que él en realidad tuvo un entendimiento claro de qué era lo que el Señor le estaba
mostrando en esa visión. Él ahí entendió, el Espíritu Santo, el Evangelio del Señor, no es solamente para nosotros, sino también para los gentiles. Amén. Así es que dice que los hombres llegaron a la puerta. Y el Espíritu del Señor le dice claramente que estos hombres estaban ahí esperándolo, y que no dudara en ir con ellos, como estábamos hablando. Llega este soldado y estos dos criados de Cornelio que vienen por él. Y dice la palabra que ellos le explicaron a Pedro todo lo que Cornelio había visto y lo que Dios le dijo a él que él tenía que hacer, que era ir por Pedro para que hablara con él. Ni Cornelio sabía qué era lo que Pedro le iba a decir, y Pedro no sabía por qué lo estaban buscando. Pero el Señor dirigió a Pedro a hacer lo que tenía que hacer, que era presentarle el Evangelio. Así es que Dios en ese momento prácticamente le estaba revelando el significado de la visión que él había tenido. Debemos estar atentos y confiar en la dirección del Espíritu, el cual tiene el control de nuestras vidas y de los acontecimientos que Dios usará para mostrarnos su voluntad. Y sí, tenemos que conocer la palabra, hermanos, y orar mucho al Señor, tener un corazón humilde, buscando verdaderamente hacer la voluntad del Señor. Porque hay personas que se han perdido en ese camino. Hay personas que buscan tener visiones. Yo no sé cómo lo hacen, pero y hay personas que se han perdido por estar detrás de momentos místicos. Por eso tenemos que refugiarnos en su palabra, porque dice la palabra que si aún un ángel de Dios viene con un mensaje diferente al que ya ha sido anunciado, que sea anatema. Pero tenemos que, si nosotros estamos obrando como dice la palabra, si nosotros estamos con un corazón obediente a la palabra del Señor y en una vida de oración, el Señor nos va a guiar. Amén. Y nunca nos va a guiar a hacer algo que vaya en contra de su palabra. Nunca nos va a guiar a eso. Sí, me gustaría que explicas un poquito cuando entró en éxtasis. ¿Qué tú quieres decir con eso? No, yo no quiero decir nada porque yo quiero saber el punto de vista tuyo. Mi punto de vista. Bueno, yo estaba buscando lo que esa palabra significaba, porque automáticamente yo creo que todo el mundo tiene alguna idea de lo que es un éxtasis. Un momento, no sé si estoy bien o mal en esto, pero es un momento en el que la persona está como desconectada de lo que está alrededor, de lo que tú ves a tu alrededor. Y está en ese momento está teniendo un contacto directamente, en este caso con Dios. Él no ve lo que está pasando a su alrededor, está desconectado de las cosas materiales alrededor y está teniendo, y es de esa manera que él puede ver la visión. ¿Sí? ¿Alguien tiene, pastor, una definición? Es prácticamente lo primero que dijiste, es una desconexión de lo natural y está en una sensación, en un ambiente, una visión. Eso es como una persona que, perdonen la palabra y todo eso, una persona que llega a fumar marihuana y fuma bastante. Y lo cuando llega se le va la realidad, sí, se le va eso. Y dice que está pasando un puente. A mí, yo lo digo porque yo la probé. Pero no pasé eso, pero sí me estaba dando ya muchas cosas. Entonces, hay personas que les da por reír. Hay personas que se salen de su mente. Y entonces eso es un éxtasis que le da a uno. Esa palabra no solamente se usa, yo no me quiero meter mucho en ese tema porque no lo conozco mucho, pero esa palabra, el éxtasis no se da solo en las cosas del Señor, sino como dice nuestro hermano, la gente que practican brujería o esas otras cosas, pero esa práctica de ellos, como dice él, va acompañado de drogas que lo llevan a ese estado, porque eso es un estado. Las drogas son parte, drogas, música y otras cosas que ellos lo provocan
lo provocan de esa manera. Ahora, cuando el Señor es el que obra, es otra el cosa Señor diferente. es sobrenatural. Esa práctica de ellos no es sobrenatural. Pero cuando el Señor obra, el Señor no necesita nada más. Le dio un éxtasis, pero era para el bien de esta persona que fuera a predicar el Evangelio. A Pedro le llegó eso, pero él no entendía eso, que era lo que estaba viendo en la visión. Aquí otra persona le dio el Señor a Pablo, y a quién más, a Juan, en el Apocalipsis. Imagínense, todo eso que él escribió, todo eso fueron visiones que el Señor le mostró en ese estado que él estaba. Esteban, cuando estaba siendo muerto, dice que el Señor le dio esa oportunidad de ver los cielos abiertos. Pensé que ibas a decir algo. Gracias. Pues para terminar entonces el relato, no sé si ya le había comentado, pero Pedro llegó a la casa donde estaba Cornelio, predicó, pero Cornelio estaba tan contento que él no se quedó, él no llevó a Pedro a su oficina privada, sino que llamó a toda su familia, a todos sus criados, para que ellos también tuvieran la oportunidad de escuchar este mensaje tan maravilloso que Pedro tenía para él. Y dice que en ese momento, mientras Pedro seguía hablando, no había música, no había nada. La gente estaba simplemente sentados así como están ustedes, poniendo atención a lo que Pedro estaba diciendo. Y en ese momento dice la palabra que descendió el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí, y también empezaron a hablar en otras lenguas. El Señor les dio esa señal de que a Pedro, la señal era para Pedro, porque saben que las señales tienen un propósito. Y en este caso yo supongo que la señal era más bien para Pedro, porque Pedro quedó convencido en ese momento de que el plan de salvación de Dios no era solamente para ellos, sino para todo el mundo. Amén. Y el propósito de nosotros es entender que el Espíritu Santo es extremadamente necesario para la obra misionera, porque fue el Espíritu Santo el que hizo que Cornelio se contactara con Pedro y que Pedro aceptara ir con estos hombres que eran desconocidos para él. Así que el Espíritu Santo fue el que se encargó de juntar a estas dos personas para que Cornelio pudiera recibir el mensaje y toda su familia pudiera ser salva. Amén. Así que está en nosotros, es nuestra responsabilidad vivir una vida en santidad, en comunión con el Señor, para que el Señor nos pueda usar de igual manera, y que cuando el Espíritu Santo nos hable, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer lo que nos diga. Amén. Pues Dios le bendiga, hermanos. Hasta aquí mi parte. Buenísimo.